Dios les bendiga. Este es el tercer estudio bíblico de la serie Frutos de la Vida Cristiana. El tema de hoy se titula El fruto del gozo. Cuando el apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5 del 22 al 23, dice que parte de ese fruto es el gozo. Pero, ¿qué significa esto para los cristianos? ¿Significa que debemos de estar siempre alegres? ¿Cómo podemos tener alegría cuando las cosas no nos están saliendo bien? Cuando hay enfermedad, problemas y circunstancias difíciles. ¿Qué significa el gozo como parte del fruto del Espíritu Santo? Para responder a estas y otras preguntas, veremos lo que no es y lo que sí es el gozo, así como lo que podemos y no podemos hacer para producirlo. En primer lugar, veamos lo que no es el gozo. El gozo cristiano no es un sentimiento causado por la ausencia de problemas, de dolor y de sufrimiento. La forma en que nuestra cultura define muchas veces la felicidad o la alegría es una distorsión de lo que es el verdadero gozo. Por supuesto, no es malo experimentar el sentimiento de alegría o felicidad cuando ésta es ocasionada como respuesta espontánea a algún placer temporal legítimo. Sin embargo, también debemos reconocer que ese sentimiento de alegría o felicidad puede ser ocasionado también por una motivación del corazón que puede ser pecaminosa en sí misma, como la codicia, el adulterio, la embriaguez, etc. Job capítulo 20, versículos del 4 al 5 nos dice: ¿No sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malvados es breve y el gozo del impío por un momento. Eclesiastés capítulo 2, versículo 1: Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. El gozo no es un sentimiento espontáneo que surge en respuesta a ciertas situaciones. El gozo en las Escrituras no es una alegría que viene de cosas terrenales o de triunfos momentáneos. Menos aún es la satisfacción carnal que proviene de los celos o envidias al triunfar sobre alguien en rivalidad o competencia. No. Tenemos que guardar nuestras mentes y corazones de hacernos la idea de que el gozo es un sentimiento subjetivo que aparece y desaparece según las circunstancias. Ahora veamos lo que sí es el gozo. El gozo se hace referencia unas 70 veces en el Nuevo Testamento. Se utiliza para comunicar una sensación de bienestar enraizada en las realidades espirituales de Dios. Aunque a menudo pensamos que el gozo es algo atribuido a la comodidad circunstancial o al placer, la Biblia no tiene ningún problema con identificar el gozo incluso en medio de la tristeza, la prueba y el dolor. Así, tanto Pablo como Santiago pueden afirmar que debemos alegrarnos en el sufrimiento. Por ejemplo, Romanos capítulo 5 del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Santiago 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El gozo es más profundo que las circunstancias y las situaciones. Está arraigado en la experiencia de una relación íntima con Dios. El gozo es el desbordamiento inevitable de recibir a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida, y que el creyente conoce su presencia continuamente. El gozo se deriva de conocer a Dios y ser conocido por Él. Se deriva del Evangelio mismo, que es el gozo de nuestra salvación, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 1 de 1 Pedro.
Por lo tanto, el gozo es la capacidad de tener un buen ánimo por causa del Evangelio. En toda la Biblia vemos que el gozo es un don de Dios. Jesús, por ejemplo, habla de impartir su gozo a nosotros en Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Pablo, por otro lado, conecta el gozo con el Espíritu Santo en Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Antiguo Testamento también relaciona nuestro gozo con nuestra relación con Dios. Leemos en Salmos capítulo 16, versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que el gozo es verdadero bienestar profundo y contentamiento que viene de estar en una relación espiritualmente correcta con Dios a través de Jesucristo. Supera todo placer circunstancial y perdura para siempre. Nuestra experiencia hace eco de esta verdad, pues a menudo encontramos la felicidad pasajera y nuestras actividades de placer a menudo se ven frustradas. Parece que no podemos mantener la felicidad en esta vida. Si debemos tener algo tan asombroso como el gozo, este debe originarse de parte de Dios. No hay otra manera de lograrlo, porque incluso cuando obtenemos aquellas cosas que creemos que nos harán más felices, nos encontramos que a menudo nos causan dolor. Si queremos tener un gozo verdadero, profundo y duradero, este debe de venir de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo y por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Veamos cómo cultivar el gozo. Una gran verdad que Martín Lutero afirmó es que el Espíritu Santo no obra fuera de la influencia de la palabra de Dios. Así que es imposible que crezcamos en gozo si no estamos anclados en las Escrituras. Quienes no crecen en gozo es porque no están convencidos de la palabra de Dios en sus vidas. Y hay tres cosas que debemos cultivar en nuestra vida cristiana por las cuales experimentamos el gozo verdadero y de los cuales las Escrituras nos dan testimonio. Primero, cultivando la confesión. Lo que más poder tiene para quitarnos el gozo es el pecado y la terrible culpa que este pecado ocasiona en nuestras vidas. Al pecar, el infierno completo parece gritarnos en nuestra contra. La culpa nos agobia tratando de engañarnos para alejarnos del trono de la gracia de Dios. En ese momento el gozo se desvanece y no se producirá por pasar un tiempo con nuestros amigos, por distraernos con cualquier otra cosa o tratando de justificarnos a nosotros mismos por el pecado que hemos cometido. Solo se hace más abrumador y más terrible en nuestras vidas. En ese momento sabemos lo que debemos de hacer: postrarnos de rodillas y reconocer la condición de pecadores y acercarnos a aquel que murió a causa de nuestra condena. Pablo nos dice en Efesios capítulo 1 versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es al creer eso que el acusador guarda silencio, la culpa se va y el amor y la gracia de Dios nos inundan. Ante el pecado y la culpa, Jesús, el Salvador, es la fuente de nuestro gozo. Segundo, cultivando la fe. Muchas veces la escasez económica frecuentemente despierta preocupaciones que nos quitan el sueño y el gozo. Una vida de disfrute del gozo del Espíritu es una vida aferrada en fe a la provisión y al cuidado de Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que asegurémonos de comprender lo que tratamos de decir con esto. Dios entregó a su Hijo para proveer lo necesario para salvarnos. Su Hijo es lo más valioso y lo entregó por todos nosotros. ¿Acaso no es la muestra del cuidado completo de Dios por nosotros?
¿No podrá suplirte lo que necesitas según su voluntad? Piensa en esto. Ya te dio a su Hijo. Al conocer esto y creerlo, el gozo es naturalmente producido en nuestra vida. Es Cristo la mayor provisión y muestra de cuidado de Dios para ti y para mí. ¿Quieres experimentar un gozo profundo y verdadero? Cree lo que la palabra de Dios dice sobre quién eres hoy. Eres perdonado, eres declarado inocente de tus pecados, eres un hijo de Dios, amado por Dios, destinado a una gloriosa eternidad al lado de tu Creador y Salvador. No hay nada que pueda cambiar esto porque no depende de ti, sino de Cristo y de su obra salvadora. ¿Qué se puede comparar con esto? ¿O cuál debe ser tu fuente de gozo? Entonces, ora a Dios y pídele que estas verdades se hagan presentes en tu corazón y el gozo será producido por Él. Y recuerda, el gozo es el canto de un corazón anclado en Cristo, cultivando la esperanza. Para muchas personas, la falta de esperanza es la causa principal de su falta de gozo. La más dura realidad a la cual nos enfrentamos en este mundo que puede evidenciar esa falta de esperanza es la muerte. La única manera en que podemos enfrentar la dolorosa realidad de la muerte es con el gozo que produce la esperanza que solo el Evangelio nos puede dar. Así lo deja en claro el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Como cristianos, tenemos una gran esperanza y esta es la fuente de nuestro gozo. Pablo describe la esperanza cristiana como las riquezas de la gloria de Cristo en nosotros. Él llama a esto la esperanza de gloria en Colosenses 1:27. Nuestra esperanza cierta es que tenemos a Cristo y que seremos glorificados con Él. Pedro escribió que fuimos promovidos a nacer de nuevo a esta esperanza viviente por la resurrección en 1 Pedro 1:3. Finalmente, Pablo escribió en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza está implícita en el gozo, aunque esta no está en la lista que Pablo da en Gálatas como parte del fruto del Espíritu. Esto se ve claramente en lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que pongamos nuestra fe y nuestra esperanza solo en Cristo, y de esa esperanza y de esa fe emanará el gozo verdadero. Por último, veamos la paradoja del deber y del don del gozo. La Biblia está repleta de mandamientos para regocijarnos o tener alegría. Es realmente impactante, pero Dios exige que sus hijos estén gozosos. Sin embargo, Él no solo lo demanda, sino que también lo concede. El gozo es el fruto del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Es algo que Dios hace en nosotros. El deber de deleitarse es realmente un regalo de Dios. Tenemos el mandamiento de deleitarnos, pero Dios nos da este deleite en Él. Hay una extraña paradoja en juego en las Escrituras. Por un lado, Dios exige gozo. Por otro lado, solo Él puede darnos gozo. Es extraño que Dios nos ordene hacer y experimentar y expresar algo que solo Él puede hacer en nosotros. Como hemos dicho anteriormente, el fruto no puede ser forzado. Crece en virtud de su naturaleza en unión con Cristo. Sin embargo, podemos y debemos hacer ciertas cosas para cultivar el fruto. No podemos causarlo,
pero ciertamente podemos prepararnos para ello. Si el gozo está conectado con nuestra relación con Dios a través de Jesucristo, entonces podemos cultivar el gozo profundizando en esa relación. Podemos ser más serios en la oración, más estudiosos en la lectura de las Escrituras, más conscientes en la adoración. Podemos buscar a Dios en todos los medios de gracia que Él nos provee para ello. La paradoja del deber y del don es importante porque no somos pasivos, pero no confiamos en nosotros o en nuestros propios esfuerzos para producir el gozo. La paradoja es importante porque nos mantiene humildes y dependientes de Dios. Es importante porque la paradoja impide nuestras estrategias en la lucha por el gozo, que van desde generar el gozo mundano hasta tácticas y legalismos religiosos. No puedo manipular a Dios para que me dé gozo a través de mi deber, pero yo busco activamente el gozo más bien porque sé que Dios quiere dármelo y en su tiempo lo dará. En conclusión, el gozo es un fruto del Espíritu e inevitablemente se manifestará en la vida del creyente. Sin embargo, tal gozo claramente no es producido por nosotros, viene de Dios mismo. Si buscamos cultivar el gozo, entonces buscaremos profundizar en nuestra relación con Dios por medio del arrepentimiento, la fe, la oración, la lectura de las Escrituras, etc. Buscaremos la esperanza de nuestro Señor Jesucristo en sus promesas. Solo así podremos enfrentar las circunstancias difíciles y debilidades humanas con un sentido de gozo verdadero para la manifestación de la gloria de Dios en nuestras propias vidas. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Amén.